¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Bayern de Múnich de Vincent Kompany, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para explicar sus tácticas en FC26. Este Bayern de Múnich de Vincent Kompany es un equipo muy ofensivo y sobre todo muy presionante, que cuando no tiene el balón en muchas ocasiones tratará de hacer marcajes individuales por todo el campo y ser agresivos, y cuando lo recupere muchas veces, si puede correr y ser vertical, lo hará, pero también con la figura de Harry Kane va a buscar que baje a recibir y tener posesiones también largas y sobre todo encerrar al equipo rival en su área. Así que vamos a empezar por la formación utilizada y vamos a utilizar un 4-2-1-3. Importante esta formación, ¿por qué? Porque es un equipo, como hemos comentado, que presiona muy arriba, por lo tanto queremos que los dos bandas, tanto Luis Díaz como Lise, sean extremos para que estén mucho más arriba y después podamos presionar mucho más. Entonces, defensivamente el equipo se va a desplegar en un 4-2-3-1, digamos, con los dos extremos bajando a la altura de Gnabry. Y cuando el equipo recupera el balón se parece más a un 4-4-2 realmente, donde realmente lo que sucede es que los dos extremos se mantienen abiertos. Los laterales, aunque los veáis ahí como media puntas, lo que hacen sí que es verdad que se meten por dentro y a veces aparecen en esa zona de media punta, pero siguen siendo laterales. Y Gnabry, o el que juegue en ese lugar, porque es la posición que más se rota, realmente, aunque lo veis ahí de media punta por detrás de Harry Kane, lo que va a hacer muchas veces es caer en el lado derecho como si fuese un punta derecha, pero un poco más retrasado, y Harry Kane también, pero más cayendo en el lado izquierdo, aunque realmente se van a rotar muchas las posiciones y se parece más a un 4-4-2, con mucha movilidad y los laterales subiendo y bajando por dentro. Serge Gnabry, Joshua Kimmich. Así que entran los movimientos más utilizados por el Bayern de Múnich en salida de balón, algo que se puede ver cuando están sacando sobre todo los centrales y los pivotes, que van a ser los que saquen el balón desde atrás. A veces lo que sucede es que el lateral, tanto izquierdo como derecho, están metidos arriba y por dentro, y los que están más atrasados son los extremos, que bajan un poco a recibir para que una vez reciba ahí el extremo abierto, sea el lateral el que rompa al espacio en ese carril central y ya puedan combinar. And Diaz has it. Tar. And Diaz has it. Al igual que se hacen estas rupturas por parte de los laterales en salida de balón cuando están más atrasados, el Bayern algo que también hace mucho es encerrar al equipo rival y tocar en el borde del área. Y cuando están haciendo esas posiciones en el borde del área, un movimiento también muy particular que es parecido a este, es que cuando están moviéndola de lado a lado, lo que hacen los laterales es romper por dentro y entonces desde los mediocampistas le ponen ese balón filtrado en el pico del área y desde ahí combinan con el extremo para hacer una pared y que ellos se puedan quedar en el línea de fondo, en la zona indefendible, y poder poner el pase atrás. O a veces simplemente reciben esa zona interior y recibiendo esa zona interior lo que hacen es esperar un poco y dividir para que después pasarle al extremo que está abierto y desde ahí tanto Elise como Luis Díaz puedan encarar hacia adentro o hacia afuera y generar así una jugada de peligro. Lima on the ball. Otros movimientos más característicos y sobre todo cuando Gnabry cae por el lado derecho en esa zona de media punta en ese lado derecho, lo que tratan es de los mediocampistas, los laterales o los centrales, es buscarlo entre líneas, ya que tanto Kane como Gnabry van a ser como falsos nueves o media puntas y cuando reciben ahí pueden girarse y combinar porque están entre central y mediocampo del equipo rival y desde ahí pues abrirla para el extremo, para el lateral o salir jugando hacia adelante. Kimmich. Serge Gnabry.
They might be able to... Y es que Harry Kane es importantísimo en el equipo y algo que se puede ver mucho es cuando él también baja a recibir en esa zona de media punta izquierda, pero bajando a recibir lo buscan y una vez lo encuentran en esa zona del centro del campo, él lo que busca mucho también es cambios de juego hacia el otro lado, hacia Olise que está abierto en derecha y desde ese cambio de juego recibiendo él desde atrás pueda habilitar a Olise tanto para que ya pueda definir él o al menos para progresar en el juego y ya generar peligro. Tar. And Diaz has it. Kane. What we do here is go back. Distributing it well. Can they take the lead? Otro de los movimientos sorprendentes del equipo que a veces suceden, sobre todo cuando el equipo rival salta los centrales o los laterales a apretar a esa doble punta de Harry Kane y Gnabry, cuando retroceden su posición y los centrales los siguen, a veces sorprende tanto Pavlovic como Kimmich rompiendo a la espalda al espacio y con un pase por encima de los mediocampistas, de los laterales o incluso de los extremos, los pueden habilitar y quedarse completamente solos viniendo desde atrás. Pero es que el equipo no simplemente ataca por las bandas y con los laterales, sino que también aprovechando que tienen tanta gente por dentro, a veces desde mismo zonas interiores buscan a esos Harry Kane o Gnabry por dentro que combinando entre ellos consiguen también encontrar espacios para acabar definiendo la jugada. Y evidentemente en este equipo la presión hombre a hombre que hacen en muchos momentos del partido casi continuamente es importantísima. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es que cuando el equipo rival la tenga sacada desde atrás, apretaremos los botones de presión de equipo para que cada jugador vaya a un jugador suyo, y es algo que hace mucho el Bayern de Múnich, que es ir hombre a hombre y tratar de recuperar ahí arriba para así generar jugadas de peligro. Danger averted. Well read. Now what can they do from here? Así que vamos a pasar a los roles y al portero pondremos guardameta con buen pie y creación, porque es un portero que va a tocar y salir jugando desde atrás. A los dos centrales pondremos Ta, defensa libero agresivo, y a Upamecano, defensa libero agresivo. Agresivo porque queremos que, como hemos comentado, ir hombre a hombre en muchas ocasiones, por lo tanto conseguiremos que estén con defensa libero más adelantados y agresivo aún vayan más a la presión. A Laimer le pondremos lateral invertido y creación. Importante creación porque queremos que también estén en una zona más céntrica del centro del campo y no sean tan agresivos rompiendo constantemente. Y a Guerreiro le pondremos también lateral invertido y creación. Los dos van a hacer un rol parecido. A Kimmich le pondremos mediocampista creativo y deambular, porque de los dos centrocampistas Kimmich es el que tiene más movilidad y a veces incluso cae al lado derecho como lateral derecho y se mueve mucho más y hace coberturas. Y a Pavlovic, de los dos, que va a ser un poco el que se va a quedar más defensivo, le pondremos mediocampista creador y defender para que se quede más fijo atrás. A Gnabry le pondremos 10 clásico y abierto, importante que el enfoque sea abierto para que caiga como media punta derecho y caiga a los lados. A Harry Kane le pondremos falso 9 y creación, también para que esté en esa zona de media punta, que es lo que hace en los partidos. Y a los dos extremos le pondremos extremo y balanceado, que así conseguiremos que nos den amplitud, pero a la vez bajen a recibir con balanceado y ya podamos hacer esa salida de balón con los laterales metidos por dentro. En cuanto a las tácticas de equipo, le pondremos balanceado para también poder tener transiciones y no solo juego combinativo, y enfoque defensivo, extremo, línea al máximo. Queremos ser máximamente presionantes, tener la línea muy alta, ir hombre a hombre constantemente, por lo tanto lo vamos a poner en extremo. Y algo que comentar en cuanto a los jugadores del Bayern de Múnich y a sus alineaciones, que no siempre juega Guerreiro y Laimer de lateral izquierdo a lateral derecho. Lo que está implementando mucho últimamente es cambiarlos de lado y jugar con los laterales, el zurdo por la derecha y el diestro por la izquierda, ya que como van a jugar por zonas interiores, los pone porque así también pueden hacer desplazamientos, chutes desde esas zonas interiores. Y en cuanto al media punta, lo más habitual es que o sea Gnabry o sea Nicolas Jackson, o incluso está implementando que entre Karl, que es un jugador zurdito, muy habilidoso, y por lo tanto estos suelen ser los perfiles de jugadores. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica, pero también lo vais a tener en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Bayern de Múnich de Vincent Kompany, y como siempre que me lo hagáis por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.